Atención, Iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a demoler una de las mentiras más peligrosas que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo. La falsa doctrina de que la gracia es una patente para pecar. No se equivoquen. La gracia no es una excusa para vivir como nos plazca, sino el poder divino que nos capacita para vivir en santidad. ¿Acaso vamos a torcer las Escrituras para justificar nuestros deseos carnales? De ninguna manera. La gracia es el regalo inmerecido de Dios que nos rescata del pecado y nos transforma a la imagen de Cristo. Como lazos de bendición, creemos firmemente en la gracia transformadora. Para entender la verdadera dimensión de la gracia, debemos sumergirnos en las profundidades del plan redentor de Dios. Antes de la ley, el hombre vivía en ignorancia, pero la ley vino a revelar la magnitud de su pecado. Romanos 3:20. Sin embargo, la ley no podía salvarlo, solo mostrarle su necesidad de un Salvador. Es aquí donde la gracia entra en escena, como un torrente de amor divino que fluye a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. La gracia no es una invención del Nuevo Testamento, sino la manifestación del eterno propósito de Dios. Desde el principio, Dios extendió su gracia a Adán y Eva, proveyéndoles vestiduras de pieles después de su pecado. Génesis 3:21. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos destellos de la gracia divina en la vida de Noé, Abraham, Moisés y David, hombres que hallaron favor ante los ojos de Dios. Pero es en la persona de Jesucristo donde la gracia se revela en toda su plenitud. Él es la gracia encarnada, el Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En su vida, muerte y resurrección, vemos la manifestación suprema del amor de Dios, que nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. La palabra gracia proviene del griego charis, que significa favor, bondad, don inmerecido. Es la benevolencia divina que se extiende a aquellos que no la merecen. La gracia es la fuente de nuestra salvación, el fundamento de nuestra relación con Dios y el motor de nuestra transformación. Un error común es contraponer la gracia a la ley, como si fueran dos principios antagónicos. Nada más lejos de la verdad. La ley es santa, justa y buena, Romanos 7:12, pero no tiene el poder de salvarnos. Su función es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. La gracia, por su parte, cumple lo que la ley no podía hacer: justificarnos y capacitarnos para vivir en obediencia a Dios. Pablo lo explica claramente en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No significa que estamos exentos de cumplir los mandamientos de Dios, sino que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para obedecerlos. La gracia no anula la ley, sino que la cumple en nosotros. Romanos 8:4. Otro malentendido es creer que la gracia invalida la necesidad de las buenas obras. Absurdo. La salvación es por gracia mediante la fe como un don de Dios. Efesios 2:8-9. No podemos ganarla ni merecerla con nuestros esfuerzos. Pero la gracia salvadora produce inevitablemente buenas obras. Efesios 2:10. Somos salvos para hacer buenas obras, para manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es en este obrar que, como lazos de bendición, encontramos el verdadero discipulado. Santiago lo expresa con contundencia: la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. No se refiere a que las obras nos salvan, sino a que son la evidencia de una fe genuina. Una fe que no produce frutos es una fe falsa, una mera profesión de labios para afuera. La gracia verdadera transforma nuestro corazón y nos impulsa a amar a Dios y a nuestro prójimo. La pregunta clave es: ¿nos da la gracia permiso para pecar? De ninguna manera. Pablo responde con vehemencia: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1-2. La gracia no es una licencia para pecar, sino el poder que nos libera del pecado. El pecado no debe enseñorearse de nosotros, porque estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. Esto implica que tenemos la capacidad de resistir la tentación,
de vencer el pecado y de vivir en santidad. La gracia nos provee el Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Él nos da el poder para crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y para vivir una vida agradable a Dios. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestra vida diaria? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas la gracia de Dios para ser perdonado y transformado. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, y bautízate en su nombre para el perdón de tus pecados. Hechos 2:38. Recibe el don del Espíritu Santo, quien te dará el poder para vivir una vida nueva. No uses la gracia como una excusa para pecar, sino como el poder para vencer el pecado. Sométete al Espíritu Santo, quien te guiará a toda verdad y te capacitará para vivir en santidad. Aléjate de las tentaciones, mortifica los deseos de la carne y busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Así como Dios te ha perdonado y amado incondicionalmente, perdona y ama a los demás. Sé bondadoso, misericordioso y compasivo. Anuncia el Evangelio de la gracia a todos los que te rodean. Recuerda que la gracia no es solo para ti, sino para todo aquel que cree. Como lazos de bendición, te invitamos a ser portador de esta gracia. El teólogo Karl Barth dijo: la gracia es gracia precisamente porque es inmerecida e incondicional. Esto subraya que la gracia no se gana ni se merece, sino que es un regalo gratuito de Dios. El apóstol Pablo, quien experimentó la gracia transformadora de Dios en su propia vida, escribió: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:10. Esto demuestra que la gracia nos capacita para servir a Dios con todo nuestro ser. ¿Estás viviendo en la verdadera gracia de Dios o estás engañándote a ti mismo con una falsa interpretación? ¿Estás usando la gracia como una excusa para pecar o como el poder para vencer el pecado? ¿Estás viviendo una vida de obediencia y santidad o estás siguiendo los deseos de tu carne? Hoy es el día de decidir. No sigas jugando con el pecado. No sigas menospreciando la gracia de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, ríndete a Jesucristo y recibe el poder del Espíritu Santo. Él te transformará y te capacitará para vivir una vida nueva. Una vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. La gracia no es una licencia para pecar, sino el poder divino que nos rescata del pecado y nos transforma a la imagen de Cristo. Es el regalo inmerecido de Dios que nos justifica, nos santifica y nos capacita para vivir una vida agradable a Él. No te conformes con una falsa interpretación de la gracia, sino busca la verdad en las Escrituras y experimenta el poder transformador de Dios en tu vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos tu gracia. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados y que nos limpies con la sangre de Jesús. Recibimos tu gracia por medio de la fe y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Danos el poder para vencer el pecado y para vivir una vida de obediencia y santidad. Te amamos, Señor, y te agradecemos por tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a seguir nuestro canal Lazos de Bendición. Suscríbete, comparte nuestros videos y únete a nuestra comunidad de creyentes apasionados por la verdad. Juntos podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga